Bueno, y hoy es jueves 18 de agosto. Buenos días, qué bueno que ustedes nos acompañan. Buenos días para Nelson, para Catherine, para todo el equipo de Despierta con CDN. Hoy es Día de los Médicos. Felicidades a todos los que cumplen esa noble labor, que se despiertan también temprano, a veces no se acuestan y empujan, y ha sido ya comprobado precisamente reciente en la época de la pandemia, que quizás son las manos que más importan en momentos difíciles. Felicidades en su día. Cada quien tendrá, quizás ustedes en sus casas deben tener muchos nombres en la cabeza para felicitar. Nosotros desde aquí los felicitamos a todos. Hoy hablamos de las respuestas que se han dado para el discurso del presidente Luis Abinader. Al presidente Leonel Fernández no le ha parecido gracioso aquella comparación donde de manera subrepticia le metieron de cabeza a Feli Bautista comparando el parqueo de la UAS con 3 dependencias de esa universidad en el interior del país. Se construyen 3 UAS por un parqueo. Ampliamos ahorita y hablamos además del Ministerio de Trabajo esta mañana, de todas estas medidas que deberían entrar en vigencia a partir de los próximos días. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Nelson, a la audiencia de Despierta con CDN. Qué bueno que despierten cada mañana con nosotros, tomando cafecito. Hoy es el Día del Médico. Por cierto, hoy también van a juramentar al voluntariado del Hospital Padre Villini. Vamos a estar nosotros dando cobertura a ese acto. Hicieron una modificación en los integrantes de ese voluntariado. Saludos a Fafa Tavera, que le lanzaron esa candelita. Veremos. Un saludo para él y para los que van a estar al frente de ese histórico hospital de la República Dominicana. Que vaya bien. Por cierto, ayer lo mencionó el expresidente Leonel Fernández, cuando dijo, bueno, si se trata de costos que cambian y varían, ahí está el Padre Villini, que se había proyectado con aproximadamente 800 millones de pesos y terminó por 2.000 y pico. En fin, el panorama político del país está dinámico. El presidente de la República tuvo una agenda extenuante en la ciudad de Santiago de los Caballeros. No se mencionó, al fin de cuentas, qué ocurrió con la residencia, con la casa, en donde estará despachando el primer mandatario nacional. Esa fue una de las primeras promesas cuando el presidente de la República asumió funciones en el año 2020, que el Poder Ejecutivo tenga su despacho en la ciudad corazón. La gobernadora había dicho que era un hecho, pero hasta ahora no ha trascendido el lugar de esa residencia oficial. Nelson, buenos días. Estuviste por allá por Santiago. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien por Santiago. Mucha lluvia. ¿Cuánta agua para el Cibao? Qué bueno eso, que llueva, pero no tanto. Se trasladó a Puerto Plata el agua. A propósito de la juramentación del patronato del Padre Villini, eso será esta tarde a las 4. Estará la actividad encabezada por Abinader. A propósito, Abinader va para la policía ahorita. También. Ahorita a las 9, una aplicación nueva de denuncia. Sí, y también drones. La unidad táctica de drones. Eso será por cuadrante, bien paneado. Allá estará el presidente Abinader, Día del Médico, me sumo. Como tipo Robocop va a ser eso. O sea, te van a... Unidad táctica de drones. Sí, de drones. Sí, hablábamos aquí de qué pasó con los vehículos y las cámaras. No, y las cámaras del 911. Y que con la 40 cédula, pilotos con van la a tener cédula eso. Tú sales. Vamos a mandar allá para Diego Pesqueira. Hoy, Día del Médico, pero también se cumplen 80 años del Hotel Jaragua. Hoy en el Caribe le prestamos atención al Jaragua. ¿Quién era que cantaba Luna sobre el Jaragua? ¿Quién era que cantaba Luna sobre el Jaragua? Luna sobre el Jaragua, Rafael Colón. Wow. Con Luis Alberti y su orquesta. TBT. Dice que era la orquesta. Hoy es jueves. Predilecta Jueves de de TBT. Trujillo, los años 40 y 50. ¿Luis Alberti o Rafael Colón? ¿Cuál era la orquesta de Trujillo? ¿No era la Santa Cecilia? No, la Santa Cecilia, pero que le gustaba la orquesta de Luis Alberti en el Jaragua. Ah, claro. Que ese era el lugar de fiesta. Eso fue construido, era para iniciar en el 44 con el centenario, pero lo abrieron en el 42 y se convirtió en un sitio de lujo, con un patio español, con concha acústica. Por allí desfilaban todas las luminarias del canto, del cine, de la política. Ahí estuvo Perón, estuvo Evita.
Era el Peroso lugar vino por huyendo de excelencia. Venezuela cuando tumbaron a Pérez Jiménez. Ajá. Y vino En el Fulgencio 58. Batista cuando los barbudos de Fidel los expulsaron. Dice que Trujillo le quitó una serie de maletas llenas de dólares que ¿Cómo tenía. así? Sí, Batista llegó pase. Ese es su derecho de admisión. Ese era el de la República. equipaje de Batista. Y también Un Fidel, peaje, un Fidel peaje. Castro, a propósito de Cuba, tiene su historia. En el 98 estuvo Fidel ahí. En el Y Jaragua. recuerdo yo porque estaba cubriendo la actividad para la revista Rumbo, que le dieron el 10º piso completo, con unas suites, con muchísimas Bueno, cosas. porque acuérdate cuál era la comitiva de seguridad de Fidel. No, tenía también Eso el era piso más de abajo grande que la y del el piso presidente de arriba. Estados Pero ¿qué Unidos. pasó en el Tenía todo 98? topado. ¿Pero Algo qué? escandaloso. Se escapó, le renunció, ¿cómo se llama? El jefe de seguridad, un coronel. Entonces, se armó un juidero en ese Jaragua. Bueno, Luna sobre el Tanta Jaragua. seguridad para que le renunciara el jefe de seguridad. La nueva Ay, gerencia del Jaragua, ya, el Jaragua no era lo que era antes, eso ha sido demolido más de una vez, en el 85 fue la gran demolición. Esta noche tienen una actividad regia, la nueva gerencia, el salón, la fiesta, los 80 años del Jaragua, eso es historia pura. Incluso en la 10ª hay una habitación que se llama Robert Redford. Ah, mira, qué bien. Ahí evita ahí su historia. Bueno, los 80 años de Jaragua, nuestro saludo. Señores, pónganos, esto es jueves de TVT. Qué bueno. Hay un Mándennos sus reportaje. TVT también. Un reportaje muy amplio de Dalton Herrera sobre el Jaragua del Caribe, el editorial del Caribe, así lo titulé, Luna sobre el Jaragua. Luna sobre el Jaragua. No lo canto ahora porque ya tenemos que pasar inmediatamente. Que a los cante tit- Susan ahora, en un ratico. Bueno, titulares. Y ahora pasamos a las portadas, que es noticia a través de CDN y el Caribe. Susan, buenos días, cuéntanos. Los buenos días para ti, Yulisa, Catherine, Don Nelson y por supuesto para toda nuestra audiencia de Despierta con CDN. Jueves 18 de agosto, antesala del fin de semana. Recorramos inmediato la portada del periódico de casa El Caribe con las siguientes informaciones. En Santiago, donde el presidente Luis Abinader supervisó los trabajos que se llevan a cabo para la construcción del monorriel y el teleférico en esa demarcación. Acompañaron al mandatario Manuel Estrella, de Ingeniería Estrella, Yael Isa, director de la Oficina de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, entre otras autoridades. En la serie especial El Caribe, 10 momentos, hablamos de Gloria Ceballos, apasionada por la meteorología, quien lleva 17 años al frente de la UNAMED. En otra información, El Caribe nos habla de que fueron velados en Dajabón los restos del joven Dabel Zapata, asesinado durante un asalto, y familiares del hoy occiso pidieron que se haga justicia y que se endurezcan las penas para los delincuentes. En el ámbito de seguridad vial, camioneros y patanistas se desplazan a alta velocidad y con actitud temeraria por las diferentes vías del Gran Santo Domingo, en muchas ocasiones provocando accidentes que terminan en muertes. En contraportada hablamos de informaciones deportivas, específicamente de Starling Marte, quien conectó 2 cuadrangulares en la victoria de los Mets, 9-7 sobre los Bravos. El criollo llegó a 14 jonrones con los líderes del este de la Nacional. Cerramos contraportada para ahora pasar a las principales de nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias ocurridas en el ámbito local e internacional, como esa que vemos en pantalla del ministro de Defensa, quien posicionó en el día de ayer a los nuevos comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Dominicana, designados por el presidente Luis Abinader para dirigir esas instituciones militares. En otra nota, imponen 3 meses de prisión preventiva contra Sara Rodríguez, quien es acusada de ser la cabecilla de una red que estafó a más de 50 personas con un falso modelo de inversión a través del mercado de las criptomonedas. Y al parecer, el amor les duró muy poco a Yailin y a Anuel. Y es que fuentes allegadas a la pareja aseguraron que atraviesan un proceso de divorcio tras un poco más de 2 meses de matrimonio. Así que les invitamos a que amplíe esta y otras notas en nuestro portal digital www.cdn.com.do, además de que adquiera el impreso El Caribe para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte. Retorno con ustedes. Feliz resto del día. Gracias, Susan. Damos el tiempo. Ya les decía que ha estado lloviendo mucho para el Cibao, pero mucho. Anoche había un aguacerazo. Y a propósito, la señalización en la autopista Duarte tiene unos tramos largos, que es a ciega, y más cuando está lloviendo. Las mañanas son cada vez más claras, hay que decir eso. Ustedes van a ver cuando cambie ahora. Le la quedan un estación. mes a las mañanas claras. Mira, por aquí estoy leyendo que hay gente que para los que les gusta contar y avanzar sobre los días que faltan del año, Sí. hay gente que dentro de unas 2 o 3 semanas ya está sacando los adornos del arbolito. Claro, claro. lo Como muy manda la probable. ley.
como manda la ley. Y comienzan Saque ya, a mirar para el desempolve. sueldo 13, mucha gente. Se meten los breaks ya de Navidad. Exactamente. Dice el flaco este que año se vamos a tener entran los arbolitos breaks sin en luces. Navidad. ¿Oíste? ¿Por Este qué? año arbolitos sin luces. ¿Por qué? Bueno, para evitar, tú sabes, otro aumento subrepticio de la energía. Ya- Como ya- quiera lo van a subir. Ya metió Bueno, de contrabando una denuncia ahí. En, Pero, en Samaná dice la gente que no va a prender arbolito ahora este fin de año. atención, No hay arbolito en Samaná. Santiago Arbolito y pueblo sin luz. vecino, vamos a ver si va a seguir lloviendo hoy. Jean Suriel con el informe del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tenemos en las condiciones meteorológicas de República Dominicana una reducción de las precipitaciones. Los modelos de pronóstico están presentando que la vaguada, que hace varios días ha estado incidiendo en nuestra zona de pronóstico, empezará a debilitarse en el Atlántico y es por eso que van a reducirse estas precipitaciones en intensidad y también en frecuencia en gran parte del país. Pero las temperaturas sí estarán muy calurosas en las próximas 6 a 12 horas y específicamente después del mediodía, gran parte de República Dominicana estará experimentando un calor sofocante y por lo tanto tendremos esta sensación térmica incidiendo en gran parte del país durante los próximos días. También seguirá el calor latente en nuestra región del Caribe. Ha pasado una nube de polvo del Sahara por el Mar Caribe sin incidir en República Dominicana. Hay más polvo del Sahara en el Atlántico, pero también avanzan otras dos ondas tropicales. La número 31, que se moverá hacia las Antillas Menores, y la número 32, que salió ayer desde África y estarán avanzando hacia nuestra región. Por el momento, en el Atlántico no hay sistemas atmosféricos que amenacen con convertirse en ciclones tropicales, pero en el Golfo de México sí podría desarrollarse una depresión tropical para el fin de semana. Así que mucha atención con este fenómeno meteorológico que se encuentra en Centroamérica. No obstante, no será amenaza para República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, gracias a Jean Suriel y su informe del tiempo. A propósito, hay una entrevista amplísima de los jueves con Gloria Ceballos en el Caribe. Buenísima. Dice Está ella- cambiada Gloria Ceballos. Dice ella que esa es su vida, que tanta así es su vida, Sí. la oficina de meteorología, que ella es su propia relacionadora pública. Pues en un momento le fue mal, acuérdense con aquella tormenta que entró, que ella dijo que sufrió mucho, que en los supermercados le decían, miren ahí la culpable. miren ahí". Esa fue la tormenta que no entró, que la gente quería que entrara, No. que abarrotaron los supermercados y después la tormenta no vino. ¿Será con María? Fue aquella Fue. de que soltaron la presa de Tavera. Ah. Y se inundó Santiago. Que eran 3 tormentas mujeres y solo una. Exactamente. Mírenla ahí, producción, Gloria Ceballos. Está cambiada Gloria Ceballos. Esa Está es 10 más joven. momentos, una entrevista de los jueves con personalidades de Casa del Caribe, 10 momentos de... 17 años frente a la UNAMED. Se dicen rápido, ¿eh? No, ella está muy a gusto, no solamente en UNAMED, con su vida. Sí, qué bueno, qué Saludo bueno. a doña Gloria. Saludo a doña Gloria, que siempre está pendiente de su teléfono, que nos da la mano cuando le necesitamos para las coberturas. De verdad que sí, una meta es un trabajo Meteorología complejo. cambiada. Necesitarían siempre, y eso hay que decirlo, más recursos. Yo estoy totalmente segura de eso. Tanto que aquí me están preguntando, por cierto, en las redes sociales, en Facebook Live, saludos a toda la audiencia, que qué ha pasado, por ejemplo, con los radares. Yo estoy segura que doña Gloria agradecería mucho para fines de su trabajo, para fines de ser precisos y para toda la comunidad de la República Dominicana, que esos radares definitivamente pudieran concretarse. Mira, hay un Dios en el cielo. ¿Qué? Ustedes no creen en Cábala. ¿Por qué? Ese mensaje que le mandan a Abinader. ¿Cuál? El El aguacero de Santiago. El aguacero, una cosa. Pero te sería dije. Abinadero al alcalde, porque el tema de la inundación tiene que ver más con la alcaldía que con la presidencia. No crea, dice Abel que su Inbornales Eso está limpio. hicieron. Yo lo que limpio. digo que fue un mensaje de que hay que prestar atención al clima. clima. De que puede cambiar en un tiempo, en una situación Bueno, muy y breve. la Eso es lo que se ha probabilidad dicho. estaba entre 70 y 100% Claro, de que lloviera. pero si hubiesen tenido los radares, probablemente hubiese sido mucho más preciso y no hubiesen Y gastado ese funciona dinero. el plan B. Es cierto, es En cierto. vez, en vez de la fracasada, Bueno, el plan B. tal vez el plan B habría sido desde siempre el plan A. Exactamente, tenido eso es lo que yo radares. digo. No, pero es bueno que haya ocurrido, o sea, no que se trastocara el escenario, sino para que le presten atención
al asunto este del cambio climático, el calentamiento global, los efectos invernaderos. En Santiago pasaron cosas y se derrumbaron áreas, estructuras, inundaron sitios que la gente dice, ¿y cómo pudo pasar eso? Pero ¿Y cómo no hubo una desgracia? Hasta puentes. Sí, ¿cómo no hubo una desgracia? Que por cierto, parece que el ministro de Obras Públicas nos escuchó ayer cuando estábamos diciéndole, qué bueno que están allí, aprovechen y hagan un mapeo, un levantamiento ahí vía del IGNE, Ascensión. Tempranito estaba el ministro ahí en las carreras. Facebook Live. Vámonos con el Facebook Live. Saludamos a la audiencia que está allí temprano. Díaz Record dice activo con la producción desde Puerto Rico. Sandy Díaz Record se llama él. Saludos, amigos. José Alberto Salas López también con nosotros. Nos saluda Dilenia Liriano. Hola, Dilenia, en Villamella. Un abrazo para ti. Kelvin Torres también. Luz González está en Massachusetts. Un abrazo para ti. Dalvi Rodríguez desde la provincia de Jabón. También está Giovanni Collado. Mira, Giovanni es fiel. Un abrazo, Giovanni. Dice que Leonel fue propulsor del desfalco. Mel Argüello dice saludos y buenos días, equipo de CDN. No podía decepcionar Giovanni, algo tenía que decir. Hoy, Giovanni, mira ahí. Sí, pero eso no se llama desfalco. Lo que pasa se llama hoyo. Acuérdate, Giovanni. El hoyo fiscal. El hoyo fiscal. Que dijo Danilo, fue tan grave el asunto que Danilo dijo que lo que encontró fue un maletín lleno de facturas, como el cuento del gallego. Se lo dijo en San Juan. Muchas facturas para pagar. Muchas facturas para pagar. Fue lo que le dejó Leonel a Danilo. Y del otro lado le respondía, ajá, ¿y cómo crees tú que ganaste la campaña? Claro, con ese hoyo. Con ese hoyo. Esa es la respuesta del otro lado de la acera. Camarada, si no gastamos esos cuartos, tú no ganas. En fin, Dionisio Paulo dice, buenos días. Danilo Sánchez se salió del grupo. Orlando Osorio dice, Catherine, mi amor, te amo, yo a ti. Qué chévere recibir tanto amor temprano. En Miami, Florida, un abrazo. Felipe Padilla dice, buenos días. Yulisa, pusieron al presidente a inaugurar un tramo de la circunvalación norte en Santiago Oeste con un tollo enorme. Manden cámaras para que verifiquen. Vamos a decirle a nuestro equipo allá en Santiago que vayan a chequear. Algo similar pasó en Los Alcarrizos. Estamos investigando. Mel Argüello, el radartón, que hagamos el radartón para conseguir eso. Y Pedro Cepeda nos manda un día lleno de amor. Víctor García en Brooklyn, Nueva York. Gracias por estar todos ustedes allí. Son las 7:17 y nos vamos a pausa. Regresamos a Despierta con CDN, son las 7:22. Vamos a pasar resumen de las informaciones más importantes sobre los hechos ocurridos en el interior del país. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre decomisó aproximadamente 80 libras de un vegetal que se presume es marihuana al ciudadano haitiano Jeanto Pierre mediante una inspección vehicular realizada en el puesto de chequeo La Pista en Elías Piña. En Samaná, clientes de la empresa distribuidora de electricidad del norte protestaron frente al edificio de dicha compañía en contra del aumento de la tarifa energética. El ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión acudió al lugar afectado en la avenida Las Carreras, en Santiago, para evaluar la magnitud de los daños dejados por la lluvia registrada. El Ministerio de Turismo reinauguró la vía de acceso a la playa de Macao, provincia de La Altagracia, así como 2 áreas de estacionamiento con capacidad para 100 vehículos, donde se invirtieron unos 53 millones de pesos. El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con varias instituciones de la provincia Peravia, realizarán este viernes y sábado la 10ª versión Ruta de la Salud, Cambia tu estilo de vida, con el objetivo de seguir estimulando hábitos de vida saludable en la población y evitar enfermedades como la diabetes, obesidad, hipertensión, entre otras. Lisa Gil, CDN. Bueno, las reacciones que ha tenido la locución, el discurso del presidente Abinader evidencia que estamos en campaña full, pero en campaña política de verdad. Ha tenido muchas reacciones, tanta que dice Diario Libre hoy, en su columna de buena tinta, como que el gobierno ha perdido el pleito de las redes, o sea que las reacciones son más negativas. El que tuvo ácido fue Leonel ayer. Le dice a Leonel al presidente que no compare un Picasso o un palacio con una obra erigida, que así no se vale. Eso lo dijo en función del parqueo de la UAS,
que el presidente dijo, miró hacia atrás el presidente ahí. Miró para atrás. Miró para atrás. 6 veces miró hacia atrás el presidente y lo hizo también con el metro hacia los Alcarrizos, que hizo comparaciones con obras. ¿Sabe, presidente? Había que poner en contexto, decir que se tiene que mirar hacia atrás, aunque Homero, yo se lo dije aquí a Homero cuando estuvo, no le gustó eso. Yo dije, Homero, el presidente ha visto 6 veces hacia atrás, pero ni modo. Lo que dice Leonel, que eso es una grosería, hacer ese tipo de comparaciones. Vamos a ver la reacción de la Fuerza del Pueblo, que es lo mismo que Leonel Fernández, y nos tiene la historia Jonan González. Adelante. Proyecta unos presupuestos que luego incumple. El expresidente Leonel Fernández sostuvo que es una manipulación grosera la que hace el presidente Luis Abinader cuando compara obras construidas, como el caso del parqueo de la sede central de la UAS, con 3 nuevos recintos que se pretenden construir en esta gestión. El líder político indicó que una cosa es la proyección del costo y otra el costo final de la obra. Está el ejemplo de una obra que acaba de inaugurarse, la remodelación del Hospital Padre Villini. Se proyectó que sería 800 millones de pesos y terminó por encima de 2.000 millones de este gobierno. Fernández respondió al señalamiento hecho por Abinader durante su discurso en Santiago en una rueda de prensa en la que su partido fijó posición respecto a los primeros 2 años de gestión del actual gobierno. Sobre el particular, la Fuerza del Pueblo aseguró que se tratan de 2 años de picazos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas. A 2 años de gobierno, como diría el pueblo dominicano, mucha espuma y poco chocolate. El presidente de la Fuerza del Pueblo también criticó que Abinader se adjudique los logros del Ministerio Público si realmente se trata de uno independiente. O es independiente o no lo es. Y si es independiente, se separa del gobierno y el mérito no es del gobierno, sino del Ministerio Público, que es independiente. A juicio de la organización opositora, en los últimos 2 años, la canasta básica familiar aumentó 4.100 pesos, han vuelto los apagones energéticos, el desempleo y el gobierno ha sido incapaz de articular un plan que garantice la seguridad ciudadana. Jonan González, CDN. Otro que respondió fue el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Él calificó como una burla al pueblo dominicano y una obra de teatro el discurso pronunciado por el primer mandatario nacional con motivo del Día de la Restauración. Aseguró que el panorama presentado corresponde a una realidad muy distante y separada de la que hay en el país. Escuchemos lo que dijo Abel. El escenario del discurso del presidente ayer fue el perfecto, fue el teatro, donde se presentan obras como Alicia en el País de la Maravilla, La Cenicienta, se presentan obras teatrales, y la de ayer fue con un gran actor, el presidente de la República, una obra con un público prepago, no enfocó los problemas nacionales, no habló de la comida, que los dominicanos no pueden comprarla, que está carísima, que está por las nubes, no habló de un plan concreto para combatir la delincuencia que está arropando a la República Dominicana. En ese monólogo mal hecho, porque hablar de obras para la República Dominicana a los 2 años de su gobierno y no poder exhibir la primera obra, dio la espalda al sector agropecuario que está pasando las 1001 y estamos ante el colapso y quiebra del sector agropecuario. Creo que esa obra fue una más de un sueño encantado del presidente de la República. Bueno, Abel estuvo en la palestra temprano. Abel o su equipo del ayuntamiento cogió para el monumento y le demostró una valla grandísima que pedía 4 años más y se la llevó. Como con furia. Dice Abel, la valla está de prohibido aire. poner propaganda política en las inmediaciones del monumento y le apiaron la valla. Y eso está bien, eso está bien, hay que decirlo. Que le apiara la valla. O sea, claro. Lo que pasa es que fue Yo pienso que está coyuntural. bien. ¿Tú sabes qué pasó con eso de la valla? Que fue coyuntural. Fue en el momento en el que el presidente va, le da un discurso en su terreno, le cae a palo a su partido y hace comparaciones que fueron dolorosas para algunos de ellos. Fíjense las evidencias ahí. El propio alcalde, el expresidente, el Partido de la Liberación Dominicana ha salido a tratar de caerle a palos al discurso y es en esa coyuntura que ellos van y no es que desmontan la valla, es que la tiran al piso, la voltean boca abajo. Entonces, podían esperar 2 días más para que no se entendiera que una cosa era consecuencia de la otra.
pero también hay que preguntarle a la gente que maneja la publicidad impresa del gobierno si no conocen cuáles son las reglas de urbanidad de Santiago. ¿Por qué había que poner una valla en un lugar donde se sabe que está prohibido? A mí me parece que está bien. Abel Martínez no ha sido un alcalde que se caracterice por estar guardando formas. Recuérdenlo, cuando puso una valla entrando a la ciudad de Santiago de cabo a cabo diciendo fulano y mengano no pagan los impuestos. Entonces, lo que ocurrió en esa no lo actividad... a hacer. Hazlo ahora, Abel. Exacto. Hazlo ahora. Hazlo ahora, dice por ahí. Hazlo ahora que tú estás en campaña, amigo. Una denuncia. Llegué de noche ayer a Santiago. ¿Y qué pasó? No, que estaba esa parte de la ciudad de la entrada apagada. Y el corazón, Abel, estaba apagado. El corazón no latía, el que tú tienes bonito. Nelson, y qué bueno que tú dices eso, porque en el tramo carretero Cibao, sur-norte, bueno, la norte-sur también, señores, esa carretera de noche es peligrosísima. Ahí está la valla. Tiene una parte que no está, no tiene ojo de buey. Yo no sé qué hicieron con los ojos de buey del tramo carretero Santo Domingo-Santiago. La línea que se supone que deben de pintar en el medio de la calle, en los laterales, en muchos tramos no está ahí. Conducir por la carretera del Cibao es un verdadero peligro, es una hazaña. Ojalá que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas aceleren el trabajo que están haciendo con la vía norte. Quizás pueden continuar con la planificación que tienen de intervenir la carretera, pero yo creo que pintar la carretera y ponerle los ojos de buey para que la gente no se mate ahí de madrugada, yo creo que sería una buena idea. Cuando tú vienes por ese tramo o vas, tú no sabes. Hay un momento en el que tú no sabes si tú estás en el medio, si estás de un lado, si estás del otro, si te está cogiendo un pedazo del otro tramo. Corroboro. Miren, corroboro. Solamente para concluir lo que estaba comentando sobre el tema de la valla y cómo el alcalde hace ejercicio de sus funciones. Y dice, aquí hay que aplicar la ley. Y punto. Yo creo que está bien que lo haya hecho. No es un desafío contra el presidente de la República. En este caso está cumpliendo la ley. ¿Quién dice que no? Me parece que Abel Martínez ha hecho lo que tiene que hacer como alcalde. Él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Eso tenía que hacerlo. Abel está pidiendo que pongan el Gran Teatro de Cibao bajo el mando del ayuntamiento. El ayuntamiento manda en el monumento, pero no manda en el Gran Teatro. Mira, eso no estaría mal. No, sí. Para que haya limpieza, dice ahora, él. ¿Cuál es el presupuesto? Esa alcaldía se vive quejando del presupuesto. ¿Tiene presupuesto? No tiene presupuesto, pero por lo menos... Que estaban sudando en el acto del presidente. Dice que no había ni aire acondicionado. Un reporte de ambiente del Caribe, que había calor ahí adentro. Claro. Pero casualmente 2 días antes la ministra de Cultura dijo que están trabajando en el aire acondicionado del Gran Teatro. Y esperemos que también en el del Museo de Bellas Artes, que estaba sin aire acondicionado hasta hace nada. Mira, le cogió un chingo tarde. Si sabían que el presidente iba para Santiago hacía más de 15 días, yo creo que eso debió preverse. Debieron alquilar un aire, como hacen en los grandes eventos. Claro. Un costo. Si hubiesen tenido los radares, se dan cuenta de que tenían que alquilar el aire. Es la imprevisión, señores. Tú ves que el radar es importante. Importantísimo. Bueno, vámonos con la paz. Señores, la violencia ha vuelto a ser el tema del credo de todos los días de los ciudadanos en los sectores populares. La gente habla de violencia generalizada que se manifiesta en el país y que mantiene altamente preocupados a especialistas de la conducta, representantes de la comunidad cristiana, que llaman a reforzar las estrategias de prevención y las políticas públicas para que no queden en un simple papel las denuncias de asesinatos, asaltos, atracos y violencia en los barrios de todo el Gran Santo Domingo y del interior. Nuestra compañera Carolyn Cuevas ha hecho un recorrido, ha trabajado el tema y nos preparó la siguiente historia. Los homicidios han descendido en un 18%, los atracos y los hurtos un 10% y los arrebatos un 20%. La afirmación del mandatario parece no hallar aplicación en algunas zonas del país, donde la violencia azota en sus diferentes manifestaciones. Para especialistas en la conducta humana y religiosos, los constantes hechos violentos y delictivos son preocupantes. Como daño colateral de esa violencia social, mucha gente tiene paranoia, tiene miedo, mucha gente se siente insegura, mucha gente tiene temor, mucha gente entra en pánico. Esto va en aumento, la violencia no solamente contra mujeres, contra hombres, sino que es una violencia generalizada, que todos los sectores tenemos que enfrentarla, tanto los religiosos como empresariales, los políticos. Además de la frecuencia con que ocurren, estos hechos suman un nuevo agravante.
Estos individuos metidos en el consumo de droga con un arma de fuego, en un síndrome de abstinencia, que necesitan consumir la droga, muchas veces se tornan violentos y agresivos y pierden la capacidad de proporcionalidad, y por quitarle un celular a una doña le dan un tiro. Por lo que recomiendan fortalecer las políticas públicas. Para implementar políticas no de papel, sino de la práctica, que se pueda ver realizadas las jornadas con la Junta de Vecinos, con los clubes y con los niños en la cancha. Algunos de los hechos recientes que han consternado a la sociedad son la muerte de una mujer en Santiago a manos de su expareja mientras trabajaba, el confuso incidente en que resultó herido el director financiero de la Policía Nacional y la muerte de un hijo de un diputado durante un presunto asalto en el Distrito Nacional. Carolyn Cuevas, CDN. Miren, las cifras de los homicidios, cuando tú comparas las cifras que tiene el Ministerio Público, que tiene la Oficina Nacional de Estadísticas, pues uno entiende que hay un tema de importancia ahí a la que las autoridades tienen que ponerle atención. Hay 2 diarios de circulación nacional que le han prestado un poco de profundidad al tema de los homicidios a propósito de lo que ha pasado esta semana con el hijo del diputado Darío Zapata. Lamentable en todas las acepciones de la palabra. Según dice el recuento de la Oficina Nacional de Estadísticas, entre 2007 y 2021, en la República Dominicana hubo 27.850 homicidios. Solo en el año 2021 mataron 1.349 personas. De los 4.391 muertes accidentales y violentas registradas en el 2021, 1.349 corresponden a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, y hubo en el 2021 un incremento de 8.6% con respecto al año 2020, con todo y que estábamos en pandemia, que llegaron a 1.136. Pero más allá de eso, según dice la Oficina Nacional de Estadísticas, hay un dato importante para las autoridades. La ONE reporta más homicidios que los que informa Interior y Policía. Exactamente. O sea, que se están haciendo omisiones de casos para las cifras, y eso no necesariamente es bueno. Ojo, el 17.3% fue el mayor porcentaje de las víctimas que fueron hombres entre 25 y 29 años de edad. Y en el periodo 2007-2021, como les dije, ocurrieron 27.850 homicidios para una media anual de 1.857. La verdad es que la violencia, la delincuencia, no solamente que tiene picos, es que es una realidad con la que los dominicanos conviven todos los días a todas horas. Hay barrios. CDN ha hecho 3 historias en esta semana sobre el tema de la violencia, de los atracos, de los homicidios, donde se establece, según los testimonios de las mismas personas, que hay que trancarse temprano, porque hay sectores donde los delincuentes han establecido las reglas de ley. Y las autoridades no deben de permitir eso, no pueden permitir eso, porque en algún momento esa delincuencia, esos altos índices van a salir de esos barrios, como ya ha sucedido, y van a empezar a azotar los sectores que a las autoridades no les gusta nunca que azoten, porque entonces se convierte en una crisis nacional. Eso hay que evitarlo, pero hay que ir focalizado. A mí me parece que lo que se hizo en Cristo Rey, la intención era buena, pero no necesariamente funcionó como se esperaba. Las autoridades diciendo, por un lado, han bajado los crímenes, han bajado los atracos, han bajado las cifras. Y por otro lado, la gente diciendo, aquí a las 5, a las 6 de la tarde hay que trancarse porque esto se convierte en tierra de nadie. En algún momento ese plan piloto probablemente funcionó. ¿Dónde está en este momento? Desconectaron las atenciones que tenían a Cristo Rey. Señores, los kilómetros donde ocurrió la muerte de este joven Daniel Zapata, eso, los mismos habitantes dicen que eso es tierra de delincuentes. Lo mismo está pasando en otros lugares. La gente de los Alcarrizos es que se queja amargamente. Y qué decir de otros barrios que ustedes saben que ahí la policía ni siquiera puede entrar. Yo creo que hay que tomar
hay que tomar la atención que se le tenía a esto desde hace varias semanas, donde cuando la prensa quitó el foco, las autoridades dejaron también de prestarle, si no la atención, por lo menos dejaron de hablar del tema. Lo que va a hacer el presidente hoy con el tema de los drones para tratar de vigilar los sectores donde hay más delincuencia es importante, pero hay que ir focalizado a los lugares donde ahora la gente tiene que trancarse temprano porque no tiene cómo combatir los hechos delincuenciales. Hay que prestarle atención a eso. Miren, hay varios puntos, varias consideraciones sobre ese particular que comenta Yulisa. Uno es un reconocimiento implícito de que con relación a lo que estaba ocurriendo acá en el año 2011 hasta el año 2020, estamos hablando del periodo de gobierno, último año de Leonel Fernández, los 2 periodos de Danilo Medina. Se registró, según los datos que muestra la Oficina Nacional de Estadística, una reducción de casi el 50% de los homicidios. Eso es una consideración y hay que decirlo, hay que sacar su plato aparte. Si eso es así, tal y como esas cifras explican, pues entonces aquí se ha combatido con fuerza a los delitos graves, como por ejemplo el homicidio. Más de 50% de reducción. Eso es un reconocimiento implícito a un logro de la política de seguridad ciudadana del gobierno de Danilo Medina y del último año de Leonel Fernández. Vamos a empezar por allí. Segundo, con relación a la diferencia que está estableciendo el Ministerio de Interior y Policía en su Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana y la Oficina Nacional de Estadística, hay 177 casos más de homicidios que registra la ONE y que no están registrados por Interior y Policía. Interior y Policía habla de 1.172, lo dijo en abril en la presentación del plan Mi País Seguro. Y la ONE dice hoy que no, que hay 177 casos más. Entonces, esa diferenciación debe ser explicada, tal y como debe ser explicada por qué el presidente de la República tiene unos datos con relación a decomiso de droga y la ONE tiene otros. Yo creo que si los resultados son positivos no deben inflarse. Esto lo que está mostrando, a menos que salgan a desmentir a la ONE, a la Oficina Nacional de Estadística, es que están inflando datos o que hay una discrepancia o que hay imprecisión. La imprecisión, cuando los resultados son buenos, lo que genera es desconfianza. Y yo creo que en materia de seguridad ciudadana lo que hay que tener son datos concretos. Hoy se va a hablar de drones. Y yo comentaba con Nelson antes de empezar el programa, ese muchacho que mataron ahí en Los Kilómetros, Yulisa, y que yo estaba conversando con gente que vive allí. La gente no va a la calle sin una pistola aquí. Sobre todo en la noche, porque dice, ¿para qué? Yo tengo terror de que me maten, de que me atraquen. Que se trancan a Entonces las 6 la gente, de la tarde. el que sale armado. Entonces ese muchacho, lamentablemente, y nos solidarizamos con su familia, que hoy está llorándolo en Dajabón, pues definitivamente fue asesinado de una manera vil. La policía dice que están peinando el área, que están revisando las cámaras de seguridad de la zona, pero las cámaras de seguridad de los locales, de las empresas, porque las cámaras de seguridad del 911 no necesariamente están funcionando todas. Mira, hay que solidarizarse con el diputado Darío Zapata. Así es. Aquí dijo Yulisa en el contexto de un análisis de una muerte. Eso no puede pasar a cualquiera de nosotros. Me quedó sonando eso. Eso que le pasó al hijo del diputado puede pasar a cualquiera. A cualquier hijo de nosotros, a cualquier familiar de nosotros. Ojo con eso. Y ver por qué la cámara del 911 en los kilómetros de la Avenida Independencia, 8,5 por ahí donde ocurrió el caso, hay unos barrios que son un semillero. Por eso que los vecinos hablan de delincuencia. Y yo sé que en los kilómetros hay cámaras, pero parece que en esa área no estaban funcionando. Entonces hay que ver por qué se está auxiliando la policía de la Cámara de los Negocios de la zona. De la zona. Pero esperemos que la aplicación, la app que va a dejar inaugurada el presidente dentro de un ratico para denuncias, sirva para fortalecer la lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad, y esperemos que esos drones sepan volar. Sí, que sepan. Bueno, y que los que van que los pilotos sepan ver bien.
Que vean bien. Aquí está denunciando Luz Rosario a través de Facebook Live. Dice, mi hija está en crisis de nervios en la casa porque la atracaron el domingo saliendo del trabajo. La delincuencia aquí es algo insoportable. La gente se queja, señores. La seguridad ciudadana es una tarea pendiente. Y todos los esfuerzos que se tengan que hacer en esa materia que se hagan. Pero bueno, ahí está la crítica de la gente también. Sí, el asunto de la delincuencia tiene raíces muy profundas. Luz Rosario. Parece no es bueno vanagloriarse con una que otra cifra, porque eso tiene mucho que ver con las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población, la pobreza extrema, la falta de oportunidades. Ahí están las raíces de la violencia. Quiero terminar con el asunto de las cifras, de las estadísticas. Aquí ustedes han evidenciado que hay incongruencia entre instituciones oficiales. Decía Juan Ariel Jiménez, lamentable que fuera en un contexto político, que hay que rescatar las estadísticas, las cifras, como la verdad de las cifras, que no se puede manipular. Eso es lo que yo digo. Catherine tiene una excepción con la cifra de la Dirección de Drogas. Y yo estaba presente en una conversación de Catherine con un funcionario, un alto funcionario, y Catherine le decía, esas cifras son de la página de la Dirección de Drogas. Y ese funcionario, pues no le haga caso a la página de la Dirección de Drogas y dale caso a la cifra que nosotros estamos publicando. Oye, eso. Así mismo lo dice el funcionario. O sea, que hay una disparidad grandísima entre la tonelada de droga que se dice que están siendo incautadas y la que dice la Dirección de Drogas que ha incautado. Entonces hay que rescatar, recobrar el prestigio de las cifras, de los números, de las estadísticas, que son tiesos. Si no son manipulados, están ahí tiesos. Y tienden a decir la verdad. Tú puedes ponerle en contexto. Si se quieren poner a borrar, ya eso está capturado. Que te sirva para algún fin, pero no puede haber disparidad en las cifras oficiales. Pero las cifras normalmente son datos fríos. Se supone que son resultados de hechos que no pueden ser variables. Como si estamos hablando de lo mismo, instituciones que deben de manejar los mismos datos, uno tiene una cifra y el otro tiene de menos. Que el Ministerio de Interior y Policía se supone que es la cabeza del manejo de esas cifras, tenga menos casos que lo que tiene la Oficina Nacional de Estadística publicado en un informe. Eso tiene que mover por lo menos a una conversación entre la Oficina Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Interior y Policía, porque alguien en este lugar está o yéndose a un subregistro o otro está contabilizando hechos, casos que no tiene el Ministerio de Interior y Policía, y se supone que ambos se deben de alimentar de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Ambas instituciones oficiales, y por cierto, la policía es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía, no se justifica que haya una diferencia de cifra. Ojalá y que la cifra real sea la más bajita, por la tranquilidad y la salud mental de nosotros, pero la Oficina Nacional de Estadística en su informe publica cuáles son sus fuentes de datos y parece que ellos consideran que no tienen un error. Pero hay cifras también de otros casos. La gente no le ha prestado tanta atención al tema de la viruela símica o viruela del mono y las cifras de eso ya van por 50 pacientes sospechosos. Esto en República Dominicana en lo que va de año. Susan Castaños ha trabajado el tema, nos ha hecho el conteo y les presenta el siguiente reporte. 3 de los diagnosticados ya recibieron la alta médica, mientras que aún 2 permanecen ingresados en el Hospital Docente Militar Dr. Ramón de Lara. Actualmente solamente hay 2 casos activos. Entonces, cada uno fue en la frontera, otro estuvo en la región de Santo Domingo. Los pacientes que están en Ramón de Lara está todo estable. Durante rueda de prensa, las autoridades del Ministerio de Salud Pública también informaron sobre la detección de nuevos casos sospechosos. Una vigilancia centinela desde mayo. En ese sentido, cada uno de los hospitales, igualmente el centro dermatológico, tiene una vigilancia centinela específicamente para cualquier caso que cumpla con los criterios, y ahí mismo es notificado a la Dirección de Epidemiología para su abordaje. Hemos tenido ya a la fecha más de 50 sospechas, pero la mayoría han sido negativos y los casos positivos se le van administrando según van saliendo. Ahora mismo podemos tener unas 5 sospechas. Asimismo, se descartó la transmisión comunitaria de la enfermedad hasta el momento. Personas que han tenido contacto con extranjeros, pero no tienen ningún tipo de gravedad, sino simplemente son sospechas. A la fecha suman 5 los casos confirmados en el país por viruela símica y más de 50 los pacientes que han estado bajo vigilancia epidemiológica. Susan Castaños, CDN. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata.
Es así, sigue siendo presidente. El del Toro. Así es. Sí, no, porque veo que hay un evento ahora, un congreso. Exactamente. Y vi que juramentaste mucha gente. Te muy enterado. No, porque eso sale en la prensa, lo dijo la prensa. Yo creo que 1000 y pico de gente juramentaste. Dígame. 1000 y pico de gente juramentaste. Sí, eso fue en uno de los eventos en Villa Altagracia y también... O sea, solo en Villa Altagracia juramentaste. Sí, así es. Pero el partido del Toro está bien. Con fuerza. Está braviando. Y ese mismo día en la mañana tuvo una actividad en Bonao. Este fin de semana tenemos unas actividades en Moca. Estamos trabajando en diferentes frentes. Bueno, tu gente dice, no, vamos a hablar del Ministerio de Trabajo. No, también vamos a hablar de política porque Comenzamos están diciendo ahí. que el discurso del lunes fue reeleccionista. Dice Nelson, vamos a contaminarlo desde el principio. Sí, vamos a contaminarlo. No, al revés. Fue reeleccionista. Claridad de todo. Bueno, en primer lugar, permítanme felicitarles por este nuevo set que ustedes tienen. Gracias, para mí es un Miguel. estreno. Yo lo único que lamento es que como que estamos más lejos. Sí. No se nota en la pantalla, pero bueno, se ve En algún mejor. momento juntaremos los dos counters. Lo vamos a considerar. La cámara de lado. No, muchísimas gracias. A propósito de esa pregunta, efectivamente, la semana antes pasada, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, inició los procesos para su Congreso Nacional, su octavo Congreso Nacional. En ello, pues estamos en un proceso de reconstrucción, de fortalecimiento de las estructuras partidarias en todo el territorio nacional, pero así al mismo tiempo de consulta, porque además de que corresponde por los tiempos que internamente tenemos, siempre es importante que el partido pues se pueda mostrar. Y lo que estamos desarrollando el Congreso es con el lema de cambiemos la política haciendo política, que es justamente parte de la acción que siempre hemos propugnado, en donde para poder mejorar las condiciones, para poder trabajar en pos de nuestra sociedad, tenemos que involucrarnos. Y el involucramiento político, además de ser un derecho, diríamos nosotros, también es un deber. Y ese deber pues se puede ejercer desde el Partido del Toro. Ministro, el exministro de Economía y del gobierno de Danilo Medina, Juan Ariel Jiménez, insistió ayer en un programa de televisión en que no es cierto que hayamos recuperado los empleos a niveles prepandémicos, que esos datos están inflados, que hay disparidad. ¿Cuáles son los datos que maneja el Ministerio de Trabajo? Incluso nosotros hacíamos un análisis antes de presentar su entrevista sobre la rigurosidad con la que se deben manejar las cifras. ¿Miente el exministro? En primer lugar, queremos señalar que nuestro querido amigo Juan Ariel, un querido amigo y respetado profesional, lo entendemos porque tiene que decir algo. Después de 20 años de gobierno PLDista y sin un solo problema resuelto, tiene que decir algo. Cuando el presidente de la República dice, 20 años y nada. Cuando el presidente de la República dice, con los dineros que hace más de 10 años se construyó un parqueo en la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, este gobierno está construyendo 3 WASTs en diferentes puntos del país. Tiene que sentirse complicado. Lo que yo sí quiero señalar es que en vez de los dirigentes de oposición estar con esas declaraciones que son a veces reactivas, tenemos que preguntarnos, ¿le han pedido perdón al país? ¿Se han excusado de las barbaridades que permitieron durante casi una generación? Ahí está el Ministerio Público actuando, ojalá la justicia lo entienda, pero no ha habido una solicitud de perdón al pueblo dominicano. Eso es lo que el país necesita escuchar de esos dirigentes políticos. Estamos esperando, y por eso en el 2020 el país apoyó al presidente Abinader, entonces candidato. Y entonces, por eso esas reacciones que entendemos tienen que decir algo, pero la sugerencia que hacemos es, antes de hablar de reacciones al discurso presidencial, pídanle perdón a este país por las cosas que se permitieron durante esa gestión. ¿Pero cuáles son los datos? Entonces, en cuanto al tema de empleos, no solamente se recuperó, sino que hace rato que se sobrepasó. En el febrero de 2020, fíjense que estamos tomando como punto de referencia no el inicio del gobierno, que fue en agosto, porque estábamos en el peor momento de la pandemia, en el peor momento de las suspensiones y de la situación laboral complicada, sino que estamos tomando el mes previo al inicio de la pandemia, es decir, febrero 2020. Y para ese momento, los empleos rondaban por 1.500.000, estoy hablando de empleos formales del sector privado, no estoy hablando del sector público. Y en ese momento los empleos rondaban por 1.519.000, si mal no recuerdo el detalle
por ahí. Para septiembre de 2021, es decir, en un mes habrá pasado ya un año, ya teníamos 1.523.000 empleos formales del sector privado. En la actualidad, solamente entre enero 2022 y julio 2022 se han creado más de 85.000 nuevos empleos formales del sector privado. Esos son los datos, pero esos no son los datos, digamos, solamente estadísticos, sino de los registros. Es decir, que el empleo hace casi un año que se recuperaron en un 100% y se ha sobrepasado. Porque es que, señores, si algo tenemos que reconocer, tratando de ser como parte del gabinete de gobierno, tal vez algunos puedan decir con alguna razón, bueno, no tiene objetividad. No, vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles. Este es un gobierno que se ha caracterizado por invertir en desarrollar la justicia social en este país. El planteamiento de la creación desde la campaña de 600.000 empleos nuevos, vamos trabajando en esa ruta, y pronto daremos un balance en esa dirección. Ahora, ¿cómo es que se ha hecho eso? Ustedes recuerdan, señores, que desde que este gobierno inició en el peor momento de la pandemia, la línea de trabajo del presidente Abinader fue la salud de la población y la salud de la economía. Recuérdense que 15 o 20 días después de tomar la posesión el presidente Abinader comenzó la apertura, es decir, reducir los niveles de los encierros que teníamos para comenzar a activar la economía. Comenzamos a reintegrar a trabajadores a los empleos, pero al mismo tiempo, conscientes de que eso no era posible de un golpe y porrazo, sino que iba a tomar algún tiempo en lo que aparecían las vacunas, que todavía no existían en el mundo, se prolongaron los programas FASE y se crearon los FASE extendidos y el programa FASE turístico. En vista de todo eso, ¿para qué? Para lograr que los trabajadores pudieran tener un sustento. Pero al mismo tiempo emitimos en noviembre y diciembre de 2020 la resolución sobre el teletrabajo para facilitar la productividad de las empresas y que el trabajador pudiera producir también para sus familias. Esas son medidas que desde el principio se fueron dando para fomentar no solamente la sostenibilidad macroeconómica de la República Dominicana, sino también para fomentar una visión del presidente Abinader de la justicia social. Es por eso que también durante el año pasado, culminando este año, desde el Ministerio de Trabajo, produjimos el cierre del primer ciclo de revisiones salariales. En la República Dominicana hay 16 salarios mínimos y cada uno de ellos tiene subsalarios o subtarifas. Hace un mes aproximadamente concluimos la revisión de todos esos 16 salarios. Yulisa, Nelson, Catherine, los 16 fueron de consenso. Pero ustedes podrán decir, bueno, es muy fácil hacer consenso si los aumentos o los ajustes son limitados. No, los aumentos y ajustes fueron mayores que el promedio de la historia de nuestro país y en algunos casos los mayores de la historia, de un 100%, por ejemplo, en el sector azúcar. El último fue de los operarios de máquinas agrícolas pesadas, de un 30% por un lado. Ministro, ¿por dónde andan esos aumentos si tuviéramos que compararlos y traerlos a tiempo presente con el tema de el costo de la vida, la calidad del precio de la comida, que es algo de lo que justamente la gente se queja? Porque cuando hablamos de inseguridad ciudadana, cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de muchos ninis, también tenemos que hablar de una política eficiente, de ofertas de trabajo que le permita a la gente elegir la delincuencia porque quiere y no porque no tiene otra cosa que hacer. Mire, justamente lo que usted señala es una de las principales preocupaciones del gobierno del presidente Luis Abinader. Por eso tenemos ya casi 6 meses, según la directriz del gobierno, con un programa de subsidio de combustibles, en donde nadie podía esperarse, ni República Dominicana ni ningún país del mundo, una guerra en Europa con las implicaciones que ha tenido en todos los países del planeta Tierra. Pero a pesar de ello, estas medidas de subsidios de combustible para aguantar un poco la inflación han tenido efectos. ¿Dónde estaríamos nosotros sin esas medidas? Gracias a Dios, los números comienzan a señalar que aparentemente los factores inflacionarios comienzan a ceder.
Por esa misma razón es que ha habido aumento de los programas Supérate. Por esa misma razón es que ha habido los programas de los combos de alimenticios del INESPRE. Por esa misma razón es que ha habido también la creación del bono familiar. Pero por esa misma razón es que se mantiene siempre este gobierno creando soluciones y creando posibilidades. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho y repetimos, el objetivo fundamental de este gobierno es mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Cómo fue posible también que lográsemos, como logramos hace apenas 2 meses, un acuerdo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social para que más de 25.000 personas pudieran recibir de sus dineros que han cotizado a pensiones más de 7.000 millones de pesos? Eso se produjo también de consenso por la visión de construcción política que este gobierno ha podido ir desarrollando. ¿Cómo podemos decir y negar, señores? Señores, tenemos que recordar de dónde es que venimos. Venimos de un gobierno, o de unos gobiernos, por un lado mudos, y por otro lado que señalaban que el país no tenía capacidad de conceptualizar. Figúrense ustedes, algunos de los cuales quieren retornar. Mientras estamos en un gobierno donde un presidente se mantiene en constante contacto con los periodistas, pero constante contacto con la población. El gobierno, claro, como cualquier gobierno, puede haber cometido errores, pero este gobierno ha podido escuchar a la población y enmendarlos. El presidente Abinader viene de ahí, pero nosotros como sociedad venimos de marchar en contra de la corrupción. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que este gobierno, presidido por el presidente Abinader, ha estado señalando, la investigación de la justicia y de la Procuraduría, eso tiene que ser independiente. Me sorprende mucho las declaraciones del expresidente Fernández, donde pretende quitarle al gobierno el mérito de la independencia. Bueno, ¿y por qué no lo hizo él? ¿Por qué tuvo que poner en la Procuraduría a un socio de su firma de abogados? Ahí sí no era independiente. Pero claro, tiene que decir algo. Lo que simplemente decimos es, comiencen por pedir perdón, no se desembaracen de las situaciones que fomentaron, ahora asuman la responsabilidad, como lo ha asumido el presidente Abinader. Luis Miguel, vamos a volver al empleo, pero no si se recuperaron los niveles prepandémicos, sino qué está haciendo el gobierno para crear empleos. Me voy a referir a las ferias de empleo. La semana pasada el Caribe publicó una foto en portada, una feria que había como en los alrededores del Gran Teatro del Cibao. Y la publicamos por lo dramática que era, eran miles de gente. Entonces, mucha juventud con un folder en la mano con su currículum. Y la queja es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, que van 4.000 gente con su folder y realmente lo que se necesita son 20, 30. Entonces, la inquietud que me queda es que hace falta crear mucho empleo, porque cada vez que ustedes convocan una feria o la convoca una empresa, son miles de gente que van a buscar empleo. ¿Qué se está haciendo para crear empleo? Bueno, afortunadamente, el problema que usted señala, digamos, es un problema, entre comillas, feliz. ¿Por qué? Porque el problema de antes era que no habían ferias de empleo porque no habían empleos, porque no había ofrecimiento. Permítame informarles que justamente en esta semana, mañana, tenemos la feria número 221 de jornada de empleo de esta gestión, en donde vamos, eso va a ser aquí en Gran Santo Domingo, en donde vamos a seguir ofreciendo puestos. Claro, si la demanda y la oferta fueran iguales, no fueran necesarias estas ferias, pero sí es necesaria. ¿Por qué? Porque primero se están creando fuentes de empleo. En el sector, por ejemplo, comercial, que es el que más emplea en la República Dominicana, el crecimiento ha sido exponencial, además de los ya conocidos aumentos de plazas de empleos en el sector turismo y en el sector, por ejemplo, zonas francas. Ahora, esas plazas siempre van a ser menos que los candidatos, eso es normal, pero lo que hemos producido es una revolución en cuanto a la búsqueda de empleo, a la intermediación. Permítame explicarle esto. Este gobierno ha creado el programa República Dominicana Trabaja, dirigido por el Ministerio de Trabajo, en donde se hacen muchas cosas. Por un lado, la intermediación de empleo, entre ellas las ferias de empleo, jornadas de reclutamiento e intermediación de manera digital y de manera de seguimiento personal, en donde el trabajador se les asiste
en su confección de su currículum, en orientación ocupacional también. Pero ¿qué pasa? También hemos hecho estos desarrollos junto con la necesidad de la capacitación y el reentrenamiento. Por eso, en las ferias de empleo del gobierno del presidente Luis Abinader, está el Ministerio de Trabajo, obviamente, pero también está el Infotep, cosa que no sucedía antes. ¿Para qué? Para que cuando un trabajador que busca un empleo, tal vez le falta algunas competencias, ahí mismo se levanta la necesidad y se le ofrece las capacitaciones y los cursos. Ese es realmente lo que se llama cambio. Entonces, el tema no es negativo, el tema es que está habiendo más empleos y está habiendo más candidatos. Por ejemplo, en el sector de zonas francas, que ha habido un crecimiento muy importante, están en demandas constantes de empleos. Y eso es algo que se mantiene constantemente. En el Ministerio de Trabajo hemos venido a ayudar. Pero ese programa República Dominicana Trabaja también tiene otros componentes. ¿Cuáles? El componente de empleabilidad juvenil y el componente de empleo temporal. ¿Qué es esto? Estos son subelementos de este programa en donde la empresa que tiene vacantes llega a un entendimiento con el Ministerio de Trabajo para que por 6 meses mínimo se contrate a un trabajador y la mitad del costo del salario de ese trabajador lo cubre el programa, el Ministerio de Trabajo. La otra mitad, la empresa, con el compromiso de que haya la inserción laboral. ¿Cuál es el resultado de este programa? Igual con el empleo temporal. Que luego que vence este plazo de 6 meses, los trabajadores en más de un 90% se mantienen insertados en la empresa. Es decir, ha habido una transformación en el ámbito laboral, en el ámbito de empleo. Malo fuera que no hubiese habido ferias, porque si no hay ferias, primero no hay conexión de la función pública con lo que demanda el mercado de trabajo, y segundo es porque no hay ofrecimiento de empleo, y sí lo hay. Ahora, venimos de toda una generación de olvido, en donde tenemos ahora que desarrollar seguir desarrollando, un programa de mejora de las condiciones y acercamiento de las relaciones de los trabajadores y los empleadores. Me gustaría, ministro, que habláramos de la resolución que concierne a las trabajadoras domésticas. Sé que la semana anterior usted recibió a una comisión de estas trabajadoras en virtud de qué va a ser lo que va a normarles en el tiempo más inmediato. Sabemos que hay algunas intenciones de que se establezcan acuerdos con relación a la Organización Internacional del Trabajo, pero ¿cuál es el acuerdo hasta ahora? Bueno, muchísimas gracias por permitirnos referirnos a ese tema. Primero, tenemos que señalar que como país existe un compromiso internacional, pero también nacional. Pero más allá de eso, como dominicanas y como dominicanos, tenemos un compromiso moral de que una población de más de 240,000 trabajadores, particularmente en su gran mayoría mujeres, por lo que me permito decir trabajadoras, se encuentran hasta cierto punto fuera de la sociedad, fuera de sentirse parte productiva, pero aportante de la sociedad. Ese compromiso el presidente Abinader lo asumió en campaña y lo estamos cumpliendo. Probablemente en las próximas semanas tendremos ya listos los elementos normativos y de facilitación. Esto no es un tema de ir con una policía. No se trata de eso. Se trata de construcción de los empleadores y trabajadores en este ámbito doméstico, también de las mejores condiciones, en donde los trabajadores domésticos deberán tener mejoras en su cobertura de salud. Y ustedes verán muy pronto los detalles cuando se darán. El mecanismo de la seguridad social de salud subsidiada lo tiene el 98% de la población, o el subsidiada o el contributivo, más del 98%. Pero con este programa que estamos culminando ya muy pronto, y recuérdense que todo lo que hace el Ministerio de Trabajo en este ámbito es con el concierto, la participación del diálogo social. No es de manera escondida ni de manera anticipada, no. Es con la participación de todos los actores. Entonces, pretendemos que hayan mejoras de cobertura de salud para los trabajadores, pero también que tenga cobertura de subsidios de maternidad y lactancia. Pero esto beneficia no solamente a las trabajadoras, esto beneficia también a los empleadores. ¿Por qué?
Porque usted tiene un trabajador hoy que necesita una licencia. Y si está en licencia, usted como empleador tiene la obligación de seguirle pagando su salario, porque es una licencia con disfrute de sueldo. Con la formalización de este trabajo, el Sistema Dominicano de Seguridad Social le podrá aportar a la empleadora el recurso de la licencia para que ésta se la aporte a la trabajadora. Y de esta manera aliviar la carga. Pero también tendrá que cobertura de riesgos laborales. Y esto es muy importante, pero no solamente para la trabajadora, sino para los dos, para el empleador y para la trabajadora. ¿Por qué? Olvidémonos de un accidente laboral en la casa, en la función del ejercicio del trabajo doméstico. Concentrémonos, por ejemplo, en un accidente de trayecto del trabajo o hacia el trabajo. Eso se conoce también como un accidente laboral. Hoy, ese universo de más de 240,000 personas no tiene cobertura de seguro de riesgos laborales para trayecto. Y cuando suceden los accidentes, una desgracia, también obviamente sufre el accidentado, generalmente el trabajador, pero también el empleador se ve en la obligación, en el mandato incluso, hasta moral, vuelvo y digo, de colaborar, de contribuir. Y es normal y es natural y eso es sano, pero eso resiente también la economía de la casa, eso resiente también el seno familiar. Con este seguro de riesgos laborales tendrá una cobertura de un 100%, por lo tanto, eso no tendrá que cubrirlo el dueño de la casa o la dueña de la casa, el empleador o la empleadora del trabajo doméstico. Y también queremos incluirle allí el elemento de pensión por discapacidad y pensión por sobrevivencia. Cuando una trabajadora doméstica no puede seguir trabajando porque ha tenido alguna situación que le ha impedido físicamente continuar, hoy está fuera, no tiene posibilidad de seguir, y sus hijos y sus familiares, nada, no. Con esta formalización lo que pretendemos es que tenga esa pensión de sobrevivencia y o de discapacidad para que tenga un ingreso. Esto se produce con la formalización. Y todo esto, finalmente, perdón, Yulisa, y todo esto con el menor impacto económico a los actores. El gobierno será partícipe o colaborará en el financiamiento de esto y en una menor proporción las otras partes. Hablemos de pensiones, ministro. Usted está mencionando un sistema de pensiones en el que se van a incluir las trabajadoras y trabajadores domésticos. Pero, ¿cómo sería esto? ¿Cuántos años tendrían que cotizar? ¿A partir de qué momento? Si tenemos ya digamos que una cantidad importante de personas que tienen más de 40 años también. Entonces, ¿volveríamos a repetir el mismo proceso anterior? ¿O estaríamos diseñando un sistema nuevo, moderno, de mayor cotización para las personas que ya tienen edad avanzada? Y otro, ahí mismo, ¿cómo va el proceso de acumulación para las personas que tenían 40 años cuando se inició el nuevo sistema de pensiones y que usted mismo vino aquí y anunció que ya podían iniciar el proceso de devolución? ¿Cómo no? Respecto a la primera pregunta que usted me hace, efectivamente, el universo de trabajadores domésticos, específicamente, repito, mayoritariamente de manera abrumadora mujeres, tiene una edad promedio de 44 años, aproximadamente, más de 40 años, lo cual indica que un universo importante está más allá de la edad reproductiva media, pero también está en una situación donde el tiempo no será suficiente para la contribución. Es por eso que lo que estamos construyendo, que he descrito de manera muy inicial, pero que posteriormente daremos con todos los detalles, ha sido un régimen especial en donde se tenga cobertura. Recuérdese que hay pensiones de vejez, de discapacidad, de sobrevivencia. De enfermedad. La más complicada es la de vejez porque es la que requiere una cantidad de cotizaciones. Respecto de su segunda pregunta, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, esa medida que tomó el Consejo Nacional de la Seguridad Social ya cumplió más de un mes y medio tal vez, menos de 2 meses, y comenzó su aplicación hace aproximadamente 2 o 3 semanas. A las 2 semanas de su aplicación ya teníamos reportes iniciales que más de 500 personas habían procurado
sus retiros, sus fondos. Eso es un proyecto, eso es un tema que se mantiene y que continúa, porque recordemos que lo que estamos hablando, porque Nelson y Catherine no estaban con nosotros en ese programa, fue que las personas que cuando inició el proceso de esta ley de seguridad social tenían 44, mejor dicho, habían celebrado su cumpleaños 44, se consideran, para efectos de nuevo concepto, que han cumplido la edad actuarial del próximo cumpleaños de 45 y pueden entonces solicitar un retiro total o parcial de esas pensiones. Eso sigue avanzando y esperamos que en los próximos días también se pueda dar a conocer con mayores detalles un reporte de la cantidad y también que la gente sepa que puede ir quienes califican en ese ámbito. Luis Miguel, actualízanos con el Código Laboral. Código Laboral viejo, vetusto, 30 años. Ya ha sido superado por los tiempos. Por ejemplo, el teletrabajo. Ustedes se van por resolución, pero el teletrabajo y la nueva tecnología deben ser un capítulo de un nuevo código. Yo creo que se ha avanzado poco ahí. Yo no siento como que estén discutiendo. ¿En qué está eso? Cómo no. Realmente tenemos que reconocer que el Código de Trabajo de la República Dominicana, que ya tiene 3 décadas cumplidas, es una gran pieza legislativa. Tiene muchísimos elementos que son fundamentales e importantes, pero como señalas, pues es necesaria una revisión y que se ha estado produciendo. De manera constante, todas las semanas se han mantenido unas reuniones de trabajo, la última de la cual fue la semana pasada, otra sería posiblemente hoy, en donde se ha ido avanzando. Nosotros aspiramos a poder comunicar una cantidad de avances. Yo puedo decir, sin faltarle al proceso y al respeto de los dialogantes, que a la fecha más del 70% de los articulados se encuentran consensuados. Pero igual podemos señalar que elementos novedosos como el teletrabajo, elementos importantes como la relación de los contratos de deportistas, elementos que hemos propuesto también en otros ámbitos, como por ejemplo el Instituto de Bienestar de los Trabajadores, se encuentran en un proceso de conversación, algunos de los cuales difícilmente encuentren dificultades. La aspiración, repito, es que en las próximas semanas podamos darle al país un reporte de estatus, de conocer los detalles, pero tenemos que reconocer, y me corresponde a mí pues expresarlo, que el sector de los empleadores y el sector de los trabajadores, en ambos sectores, hemos podido percatarnos de la voluntad de poner de sus mejores esfuerzos para lograr que el documento sea mejorado, fomentando el empleo formal, el registro, la formalidad, fomentando la capacitación, fortaleciendo las cualidades del mercado laboral y con ello también sin dejar de un lado pues la productividad y la participación en la productividad del trabajador. Ministro, hace algunas semanas conversábamos con algunos economistas analizando el panorama que parecería de una manera u otra que comienza a mejorar en cuanto a tema de materias primas. Y eso me refiero que podría de una manera u otra mejorar las condiciones inflacionarias mundiales. Hay quienes dicen que los precios no van a bajar, pero van a dejar de subir. Y eso compromete una discusión, y es que si los precios ya subieron y la gente está ganando menos, si es posible que se haga una vez más una discusión de incremento del salario mínimo. Bueno, eso es una situación que obviamente se está revisando y que entendemos los actores del tripartismo, pues se tendrán que dialogar. Mire, lo más sencillo probablemente sea dar una serie de declaraciones en esa dirección, pero en vista de que hemos producido 16 aumentos salariales, todos de consenso y todos por encima de la media histórica, eso ha sido en parte porque hemos sido lo suficientemente cuidadosos como para no crear condiciones de enfrentamiento. Ahora, lo que yo sí puedo decir en este momento es que el gobierno del presidente Luis Abinader está actuando en todas las direcciones
para seguir fomentando la política de justicia social. Y en todas las direcciones, incluye todas las direcciones. Ministro, a propósito de una propuesta que se ha presentado en la Cámara de Diputados respecto del aumento de las semanas para la maternidad, el tiempo de descanso de la maternidad, preparto y posparto, y el aumento a los días de licencia a los hombres que son padres, se le aumenta a 1 o 2 semanas y al otro se les lleva 21 días. Quiero saber qué opina el Ministerio de Trabajo. Bueno, parte de las discusiones que estamos desarrollando respecto del Código de Trabajo incluyen estos elementos. Incluyen estos elementos con propuestas del sector gubernamental de ampliación. Por ejemplo, lo que el presidente Abinader autorizó sobre el aumento de la paternidad para el sector público es una aspiración correcta y entendemos que debe ser también acogida en nuestro código para el sector privado. Igualmente apoyamos conceptualmente estas búsquedas de mejoras de condiciones. Ahora, como quienes actualmente desarrollamos y nos responsabilizamos por la conducción de la cosa pública, tenemos que ver todos los elementos. Y entre ellos están los elementos de la sostenibilidad, por ejemplo, de los subsidios. Hace algunos años, en cumplimiento de un mandato de un convenio que el país firmó de la OIT, pues se aumentaron 2 semanas a la licencia de maternidad y lactancia, lo cual es correcto, es positivo. Pero junto con esa adopción no hubo en su momento una adopción también de una mejora de los dineros que este fondo tiene. Y por eso ha habido ciertas dificultades en los últimos 4 años por poder cumplir con todo el periodo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esas conquistas son aspiraciones que tenemos que empujar, tenemos que desarrollar, pero tenemos que empujarla y desarrollarla concomitantemente con la identificación del impacto económico para el trabajador, para las empresas. Y para el trabajador también, sí, porque esto es algo que tenemos que desarrollar. Por eso, los diálogos a veces aparentan no avanzar como quisiéramos, o mejor dicho, a la velocidad que quisiéramos, pero la verdad es que se avanza. Y sobre todo, cuando se avanza mediante esos mecanismos, se avanza con sostenibilidad. Luis Miguel, terminamos, pero quiero volver a la política. 18 de agosto, decir que tú te quedas. Parece que el compromiso es por 4 años. Se quedó. Parece que se quedó. Yo dije al principio que la oposición dice usted quería sacarme. Que fue un discurso reeleccionista, pero yo no quería el discurso, sino como tú estás en un congreso, tu partido, el Revolucionario Socialdemócrata, no sé si el tema de las alianzas está ahí, si ustedes van a seguir aliados, si van a apoyar la reelección. Vamos a terminar con eso. Bueno, con mucho gusto. Comenzamos por donde terminamos, ¿no? O al revés. Terminamos por donde comenzamos. Mire, yo tengo que decir que ha sido un verdadero honor servirle a mi país en las posiciones que, gracias al voto popular, el presidente Luis Abinader ha tenido a bien confiar en nosotros. Y lo que podamos aportar, pues lo seguiremos aportando. Tenemos la visión de que un partido político es una herramienta del pueblo, es una herramienta de la población para hacer política, para hacer los cambios. Y el gobierno del presidente Abinader ha demostrado no solamente tener una visión diferente, más cercana, con justicia social, sino que ha demostrado tener el coraje, la valentía y la decisión de tomar esas decisiones para aplicarlas. Claro que son difíciles después de décadas de inacción o de componendas, pero podemos construir esas mejoras. Creo que el gobierno del presidente Luis Abinader, por situaciones fundamentalmente de la pandemia, pudo iniciar su aplicación de programa de gobierno aproximadamente 1 año después de haberse juramentado, más o menos. Esto significa que todavía hay una cantidad de temas pendientes que el programa de gobierno por el que el país votó todavía no ha podido ponerse en práctica. En esa dirección entendemos que debemos seguir apoyando el cambio, debemos seguir apoyando al presidente Luis Abinader. Lo está haciendo muy bien, un presidente con una capacidad de trabajo envidiable, al mismo tiempo resolviendo problemas, produciendo cambios verdaderos y sostenibles, sin desatender ningún aspecto de la vida nacional. Entonces, cosas como esa tenemos que apoyarla. Versus regresar al pasado, ver hacia atrás, es realmente una pesadilla.
Gracias, Luis Miguel. Decams, así separado. Decams, así es. Con la D en mayúscula. Y yo siempre lo digo, tu padre insistía mucho a los periódicos. Me acuerdo yo, Juan Manuel García, que era el jefe de prensa de comunicación de los diputados, hasta una carta llevó a Decams. Lo menos que uno puede hacer es reivindicar su apellido. Muchísimas gracias. Fulcar debería hacer lo mismo. Fulcar debería hacer lo mismo, que le escriben Furcal. Fulcar es una cuerda que le ponen Furcal. Furcal. Es que antes era primo y ahora no. Gracias al ministro de Trabajo. Una vez le llamó la atención al Caribe y vino aquí y salió Furcal. Lo entendió como una agresión, es verdad, pues si tú hablas con uno. Ay. Gracias, Luis Miguel. Gracias a ustedes. Gracias, un placer tenerle por aquí y para adelante. El placer es nuestro, Son las 8:34 de la mañana, regresamos a Despierta con CDN. Hoy hablamos además de zonas francas. Dentro del marco del Día de las Zonas Francas se presentan los resultados de la evaluación sobre el impacto del régimen de zonas francas en la economía nacional de la República Dominicana. Tenemos al señor Daniel Liranzo, que es el director del Consejo Nacional de Zonas Francas. ¿Y quién mejor que él para explicarlo? Buenos días, señor Liranzo. Bienvenido a Despierta con CDN. Buenos días y gracias por invitarme a compartir con ustedes los resultados sorprendentes que ha venido registrando el sector zona franca en los últimos años. Arranquemos por ahí mismo, entonces, sorpréndanos. Bueno, sí, como siempre decimos, zona franca está viviendo un momento extraordinario, mostrando cifras récords en los últimos años. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos el mayor número de parques de zona franca que hemos tenido en la historia, con un total de 83 parques, los cuales albergan alrededor de 774 empresas diseminadas en toda la geografía nacional. Cuando decimos diseminada en toda la geografía nacional, es porque las zonas francas tienen presencia en 28 de las 32 provincias del país. O sea, que tienen un derrame económico no concentrado en una sola región, sino que tienen incidencia en gran parte de la geografía nacional. Cuando hablamos de cifras récord, por ejemplo, nosotros el año pasado, por primera vez, las zonas francas sobrepasaron la cifra de los 7.000 millones de dólares en exportaciones. Cifra esta que en los 53 años que tiene el régimen nunca se había alcanzado. Y este año... ¿Cifra que nunca se había alcanzado? No, nunca se había alcanzado la cifra de los 7.000 millones de dólares en exportaciones de zona franca. Y las exportaciones de zona franca ese año representaron el 60% de las exportaciones totales del país, incluyendo el oro. O sea que si excluimos el oro, las zonas francas representan alrededor del 70% de las exportaciones totales que genera el país. Sí. Otro dato importante es que hace 22 años no alcanzábamos la cifra de 190.000 empleos directos de la zona franca. Y hoy día, al corte del mes de julio, llegamos a la cifra de 191.393 empleos directos, que si esto lo multiplicamos por 2 empleos indirectos, podríamos hablar que zona franca se genera, a través de la zona franca se generan alrededor de 500.000 empleos. Quiero preguntar al señor Liranzo sobre la diversificación de las zonas francas. Hace quizás algunos años, las zonas francas se caracterizaban por presentar una industria vinculada al área textil y ahora estamos hablando pues de una situación totalmente distinta. Esos 83 parques de zona franca, ¿cómo están compuestos? Hablemosle a la gente de qué es más allá del concepto abstracto de la zona franca. Sí, tal como decía Catherine, zona franca se caracterizaba por proceso de ensamblaje, manufactura liviana, y básicamente se concentraba en confecciones textiles. Por ejemplo, en el año 2004, las exportaciones de confecciones textiles dentro del régimen de zona franca representaban alrededor del 60% de todo lo que se producía en zona franca. Hoy día, esa estructura productiva ha cambiado. Hemos pasado a otros sectores ya de mayor valor agregado y de mayor tecnificación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, manufactura de productos médicos es el principal producto ahora mismo que se elabora en zona franca. También tenemos los productos electrónicos que se generan alrededor de 1.000 millones de dólares en exportaciones y seguido por artículos de joyerías que, aunque ustedes se lo encuentren raro, aquí hay fábrica de joyería muy famosa como Tiffany. Tiffany fabrica. Se hace aquí en la zona franca de Itao.
y se portan alrededor de 500 millones de dólares de joyería solamente. Y otro sector que nos ha posicionado a nivel global es el sector de manufactura de tabaco y cigarros. O sea, a nivel mundial, la República Dominicana representa el 35% de todo el cigarro que se vende a nivel mundial. Y si esto lo concentramos, por ejemplo, nos vamos a Estados Unidos, el 70% de los cigarros que se consumen en Estados Unidos son hechos en República Dominicana. O sea que de cada 10 cigarros que se fuman en Estados Unidos, 7 son de República Dominicana. Y así pasa con otros productos. Por ejemplo, nosotros estamos con los breakers, interruptores eléctricos. Nosotros en ese renglón competimos, el competidor que tenemos más cerca es China. O sea que ya República Dominicana está compitiendo con China en ese tipo de productos. A nivel global, de la zona franca de la República Dominicana sale el 10% de los breakers que se utilizan a nivel mundial. Y seguido por China, que representa el 12% de ese producto. Usted dice que está en el 28 de 32 provincias. Obvio, siempre han dicho que las otras 4 son de fronterizas. Pero Así eso es. no piensa variar, porque toda la vida ustedes le han salido huyendo a la frontera. No, nosotros no. Nosotros hacemos esfuerzo para llevar inversionistas a la frontera. ¿Por qué no va ninguno de ustedes? Ya eso es una decisión de los inversionistas, porque tal Pero vez ustedes más o menos tienen sus estudios de por qué los inversionistas no quieren ir a la frontera. por falta de recursos humanos calificados que no hay en la frontera y también falta de infraestructura colaterales que necesitan las empresas para poder llevar a cabo sus operaciones. Yo creo que el en gobierno esos debe hacer un lugares. esfuerzo adicional, porque incluso si se dinamiza la frontera, la creación de empleo, desarrollo industrial, se van a superar muchos de los problemas ancestrales que tenemos con nuestros vecinos. Sí, no, estamos totalmente conscientes de eso y hemos recibido instrucciones del señor presidente de la República de que tratemos de llevar inversiones a esas zonas Más incentivos, deprimidas. hay un régimen de incentivos, pero vamos a hacer una ley Es especial. que la ley, por ejemplo, para lograr ese gran desarrollo en la frontera, la misma ley de nosotros, la 890, contempla incentivos adicionales para esa zona fronteriza. Pero como le digo, ya son decisiones del sector privado de que deseen instalarse en esa zona. Usted dijo hace un momento que las cifras de exportaciones llegaron a 7.000 millones de pesos o de dólares. Dólares, 7.200 millones. 7.200 millones de dólares. El año pasado. Cifras nunca antes vistas. Correcto. Eso fue por el impulso que le dio a las exportaciones la pandemia, por el tema de los productos médicos, o porque simplemente se ha hecho algún tipo de esfuerzo, han venido empresas adicionales. Quiero saber a qué se debe ese impulso que dice usted que nunca antes había ocurrido. Sí, este impulso básicamente fue motivado por un incremento en la demanda. En la pandemia. En la pandemia. Un incremento en la demanda no solo de productos médicos, sino que se incrementó el consumo de varios artículos, por ejemplo, como el cigarro. Parece que la gente en su casa con ansiedad. El cigarro y el alcohol aumentaron. Y el alcohol, que de hecho de Zona Franca también se porta una cifra considerable de bebida alcohólica. Pero se incrementaron todos los sectores. O sea, se incrementaron. El sector que experimentó un poco crecimiento fue el de confecciones textiles. Que como la gente no salía a la calle, no estaba demandando ese tipo de productos. Cariño a las batas. Pero sí, ese crecimiento está motivado por la confianza también que ha mostrado el gobierno dominicano y la seguridad jurídica que le ha dado a las empresas, que ha motivado que muchas inversiones hayan venido al país para iniciar operaciones nuevas y que otras ya existentes, porque esto es un proceso interesante. O sea, ese crecimiento también se debe a que empresas multinacionales han tomado la decisión de ampliar sus operaciones en el país. O sea, han duplicado el espacio de producción que tenían por el hecho de que el gobierno dominicano le ha garantizado una seguridad jurídica y que no se le van a cambiar las reglas de juego bajo este régimen. Señor Liranzo, la pandemia del COVID-19 motivó a que el comercio internacional empezara a sufrir de algunos cambios, de los que ya se venía hablando desde hace algún tiempo. Se habla incluso de un proceso de desglobalización.
y en la medida en la que países en vías de desarrollo como República Dominicana podrían aprovechar los beneficios, por ejemplo, del nearshoring para ofrecer a empresas de Centroamérica, de América Latina, que podrían tener una conexión más cercana con mercados tan grandes como el de Estados Unidos. Más allá, estoy viendo que son la mayoría de las empresas que están instaladas en el país, en el sector de zona franca, 774 de origen norteamericano. Pero ¿cuáles son los esfuerzos que se están haciendo para atraer quizás inversiones de otras latitudes, de países, por ejemplo, de Sudamérica o de Europa? Sí, ¿O Asia? Gracias, Catherine, por la pregunta. Mira, en ese sentido, a través liderado por el Ministerio de Industria y Comercio, por el ministro Ito Bisonó, se han hecho gestiones para lograr una alianza. Hace recientemente, aproximadamente un mes, se firmó, representándonos a nosotros, el ministro de Industria, un memorándum de entendimiento entre Panamá, Costa Rica y República Dominicana, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, llamado la Alianza por el Desarrollo y la Democracia, cuyo objetivo es unir esfuerzos para identificar potenciales inversiones que puedan venir a nuestros países y aprovechar el nearshoring o friendshoring como generalmente se conoce. Pero sí se están haciendo esfuerzos para atraer nuevas inversiones y aprovechar las oportunidades de mercado que existen ahora. ¿Ese memorándum ha dado hasta ahora algún resultado? ¿Tiene usted datos de algunas empresas centroamericanas que hayan ya venido a República Dominicana? Sí, de hecho se han hecho reuniones con multinacionales para venderle el clima de inversión que tienen nuestros países. Y ha llamado la atención de otros países. Por ejemplo, Ecuador solicitó que se le... integrarse a esa alianza. Y Europa, algunos países de Europa también quieren estar como observadores para ver cómo funciona el modelo. Pero va a dar resultados. O sea, estamos trabajando en ese sentido. Sí, gracias, señor Liranzo. Una inquietud, brevemente. Dicen que se crean empleos, 191.000 multiplicados por 2, pero dicen que las zonas francas, que producen gran parte de la divisa que entran aquí, turismo, pero que no dejan parte de los productos en las comunidades. Y por ejemplo, el cigarro. Yo tenía un suplidor de ahí de Tamboril que me pasaba los Davidoff sin etiqueta de los cigarros. Sí, porque tenían un fallito, una cosa. La cuota local. Una cuota local. ¿Por qué no hay una cuota local o algo? ¿Eso no se ha pensado o existe algún régimen? No, mire, la ley permite que las zonas francas puedan vender la cantidad que quieran en el mercado local, pagando los impuestos correspondientes. Sí. Ahora bien, como usted sabe, la mayoría de esos productos pertenecen a multinacionales que no permiten que esos productos sean vendidos directamente al mercado local. Por ejemplo, los Davidoff que usted mencionaba, ese cigarro no se puede vender directamente en el mercado dominicano. Incluso para venderlo a Estados Unidos, primero tienen que ir a Holanda, que es donde está el centro de distribución de esos cigarros. O sea, los cigarros que nosotros, el dominicano consume, si consumen Davidoff, ese Davidoff primero tuvo que ir de aquí a Holanda y después retornado a República Dominicana, porque son reglas de las casas matrices que no permiten que sus productos sean comercializados en el mercado local. Ahora bien, se están vendiendo. El año pasado se vendieron 250 millones de dólares al mercado local de productos de zona franca. O sea que el dominicano tiene acceso a varios algunas productos cosas, de zona franca. Algunas cosas. Sí. Señor Liranzo, gracias. Para nosotros ha sido un placer tener esta conversación con usted hoy en CDN. Muchísimas gracias y esperamos seguir rompiendo récords en zona franca. No, pero sin pandemia. Así es. Muchas gracias. Daniel Liranzo, director del Consejo Nacional de Zonas Francas. Vamos a una pausa. De vuelta despierta con CDN, el presidente Abinader ha informado que el 60% de los trabajos del monorriel estarán listos para el mes de febrero del 2024, mientras que el teleférico de Santiago comenzará a funcionar en septiembre del 2023. El mandatario habló tras un recorrido para supervisar los trabajos de ambas obras como parte del sistema integrado de transporte. Todo eso está planificado en el presupuesto del gobierno, dijo él. Los contratistas privados van en la misma dirección, por lo que esperamos que la parte del monorriel esté lista para febrero del 2024.
Durante los trabajos de construcción del monorriel, el mandatario se hizo acompañar de Manuel Estrella, de Ingeniería Estrella, y Janel Ojael Isa, director de la Oficina de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana en la estación terrestre El Monorriel, en el barrio Mella de Cienfuegos del Distrito Municipal de Santiago Oeste. La inversión será grande. Ojalá que los tiempos se cumplan exactamente como él dice. Si no hay monorriel con esta administración que tiene tanta gente comprometida con Santiago, yo no sé cuándo habrá. Hasta el gobierno es aguilucho. Por eso te digo, o sea, mira, ahí vieron ustedes ese cuadro, ahí estaba Raquel, Eduardo. El de salud pública, el de educación, la vicepresidenta. Si no es ahora, difícilmente será. Hay un merengue, creo que es del 18 del siglo pasado, que dice, ya Santiago tiene lo que no tenía. Ajá. Una planta eléctrica y agua en tubería. El año que viene hay que cambiar eso y decir monorriel y teleférico. Ya Santiago tiene monorriel y teleférico. Ojalá que así sea. Vámonos. Bye bye. Hasta mañana.